Vamos a echarle un repaso a la doxología del apóstol Pablo ahí en la epístola a los Romanos. Las doxologías normalmente están al final de las epístolas, es donde donde Pablo le da la gloria a Dios de todo lo que se dijo en la epístola. La palabra doxología se deriva de la palabra doxa o doxa, que quiere decir gloria. Y dice en el 25, Primera de Romanos 16, 25. Acá adelante hay 4 lugares. Díganle a algunas personas que se vengan a sentar por acá. Empezamos en el 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Vean ustedes cómo se conectan el 25 y el 27. Dice, y al que puede confirmaros, aquí donde dice, y al que puede, se conecta con lo que dice el 27. Al único y sabio Dios sea gloria. Por eso la doxología empieza desde el 25. Padre Celestial, bendito seas. Vamos a exponer tu palabra, pero sin tu ayuda y sin tu gracia esto es imposible. De nada sirve, Padre, que tus siervos hablen si tú no hablas. Te pedimos que nos hables tú, que hables a nuestro corazón, que apliques tus verdades a nuestra conciencia, que nos limpies, que nos perdones, que nos capacites, que nos perfecciones, que salves a los que no son salvos, porque tú eres todopoderoso. Es que te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la conclusión de la epístola a los Romanos. A partir del capítulo 12, el apóstol Pablo empieza la aplicación práctica de todo lo que dijo en los primeros capítulos. ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes conocen esta epístola. ¿Se acuerdan lo que dice en el capítulo 12? Dice, os ruego pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Se acuerdan? O sea, en vista de lo que ya dijo, en vista de que han sido salvos por la fe, en vista de que han sido escogidos, justificados, llamados y glorificados, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. En los siguientes capítulos, después de Romanos 12, da una larga lista de exhortaciones. Por ejemplo, hay un versículo donde dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Eso está en 12:10. Luego en 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen. Luego en 12:19 dice, no os venguéis a vosotros mismos. En 12:20 dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Estas cosas nadie las puede hacer sin la ayuda de Dios. Es imposible amar a nuestros enemigos. Es imposible amarnos unos a otros con amor fraternal sin la ayuda de Dios. Obviamente, ningún inconverso puede. Si para los creyentes no nos resulta fácil, para los inconversos, olvídense. Si a un inconverso le dan en una mejilla, él no puede poner la otra.
Pero un cristiano sí puede y debe, con la ayuda de Dios. Y es por eso que aquí en 16:25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. O sea, para que nosotros podamos hacer todo lo que Dios nos exige, lo que Dios nos demanda, necesitamos que Dios nos confirme. Solamente Él puede hacerlo. ¿Por qué necesitamos ser confirmados? ¿Qué significa ser confirmados? Vean, en los inicios de la vida cristiana todos somos débiles, incapaces, inconstantes, y no podemos hacer lo que Dios nos exige. Entonces necesitamos ser confirmados. La palabra confirmar quiere decir consolidar, establecer, hacer estable. O sea, por naturaleza somos inestables y necesitamos que Dios nos confirme, que Dios nos establezca. Es más, esto se aplica principalmente a los recién convertidos, pero también se aplica a los que ya tenemos muchos años conociendo la palabra de Dios. Somos débiles en muchos sentidos. Tal vez nuestro ego, nuestra soberbia nos diga otra cosa, pero Dios nos ve como débiles, como incapaces. Hay personas sabios, según el mundo, como dice Progreso del Peregrino, que con su supuesto poder quieren cambiar las cosas, pero no pueden. Los sabios, según el mundo, quieren mejorar este mundo, pero no pueden. ¿Cuál evolución? Hablan que de una evolución. Este mundo está peor que antes. Este mundo no ha mejorado, no ha mejorado en nada. Los hombres, por muy sabios que sean, no nos pueden capacitar para que hagamos lo que tenemos que hacer, pero Dios sí puede. Por eso dice Pablo, al que puede confirmaros. Hay otra parte donde Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Es un poder, el Evangelio, que trae salvación a los que no pueden salvarse a sí mismos. ¿Creen ustedes que pueden salvarse a sí mismos? Inténtenlo. ¿Creen ustedes que pueden dejar el pecado por sí mismos? Inténtenlo y verán que no pueden. Pero el mismo Salvador que nos salva, nos sostiene, nos preserva y nos confirma para que hagamos lo que nos corresponde. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido luchas terribles, pruebas muy fuertes, pero aquí estamos. Y si estamos aquí, si hemos perseverado, es porque Él nos ha preservado, porque Él nos ha sostenido, porque Él nos ha confirmado. Perseveramos porque Dios nos preserva. Un cristiano verdadero no puede perder su salvación. ¿Por qué no la pierde? ¿Porque es muy listo? ¿Porque es muy inteligente? No. Un cristiano no pierde su salvación porque Dios lo sostiene, porque Dios lo fortalece, porque Dios lo confirma. Ay de nosotros si Dios pusiera en nuestros hombros nuestra salvación. Si Dios dijera, ustedes se van a salvar cuando dejen el pecado, ¿quién podría? ¿Quién podría dejar el pecado si Dios no nos ayudara? Si la salvación dependiera de las pobres fuerzas humanas, nadie sería salvo. Absolutamente nadie. La capacidad humana no sirve para empezar la vida cristiana, mucho menos para terminarla. Si somos cristianos, los que lo somos cristianos porque Dios quiso que lo fuéramos. Nadie se puede hacer cristiano a sí mismo. La salvación es del Señor. Esta es una verdad que Dios tiene que repetirnos en diferentes partes. Esta frase, la salvación es del Señor, está en diferentes partes. Dios quiere que entendamos que la salvación no es de los hombres. Nadie la puede lograr, nadie la puede producir. La salvación viene de arriba. Toda clase de salvación. La salvación física, la salvación temporal, material, la salvación espiritual. Toda salvación viene de arriba. Si ustedes se enfermaron por el COVID y no murieron, sino que la libraron, fue porque Dios quiso, no fue por los medicamentos.
Si no hemos caído en tentación, si no hemos cometido peores pecados de los que hemos cometido, es porque Dios nos ha guardado, porque Dios nos ha sostenido. Hay veces, no me dejarán mentir, que parece que sentimos como que vamos a claudicar. Nos sentimos desanimados. Hay veces, me han platicado creyentes, que a veces no quisieran ni venir al culto. Se sienten tan desanimados con la lucha contra el pecado que dicen, a lo mejor ni cristiano soy. Hay veces que parece como que nuestra fe es muy poca, demasiado poca a veces, y quisiéramos echarnos para atrás. Pero aquí estamos, por la misericordia de Dios. Dios nos dio la fe salvadora en un inicio. Y cuando Dios nos da la fe salvadora, ya no nos la quita. Cuando Dios le da a uno la salvación, ya nunca se la quita. Esos que dicen que la salvación se pierde, mienten. ¿Cómo podemos estar seguros de que perseveraremos hasta el fin? Dice en Mateo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que vamos a perseverar? ¿Cómo? ¿Saben por qué? Porque Dios lo ha prometido. Y Dios no puede mentir. Dice Jesús, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Es posible que el diablo le pueda arrebatar una de sus ovejas a Cristo? ¿Es posible que el diablo tenga más poder que Cristo? Cristo empezó la buena obra de la salvación y Él la perfeccionará. Entonces, aunque nos sintamos débiles, Él nos confirmará y hará que sus propósitos se cumplan en nosotros. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Respecto de nosotros mismos somos pesimistas. Respecto de los hombres somos pesimistas, porque todos los hombres fallan. Pero respecto de Dios somos optimistas, porque Dios nunca falla. Entonces, Él puede confirmarnos y lo hará, pues lo ha prometido. Para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, necesitamos poder. O necesitamos gracia, que es lo mismo. Pero Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, y le bastó, y nos bastará a nosotros. Entonces, para que enfrentemos todo lo que tengamos que enfrentar mañana, pasado mañana, y hasta el último día de nuestras vidas, Él nos lo ha dado. Lo tenemos en Cristo. ¿Dónde lo obtenemos? Vean, en Romanos 16. Vean el versículo 24 que no leímos. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si esta gracia de Dios o este poder de Dios está con nosotros, ya la hicimos. Todo lo que necesitamos, el poder que necesitamos para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, Dios nos lo da. Ese era el deseo de Pablo y ese es el deseo de Dios, darnos esa gracia. El Evangelio es poder de Dios y Pablo lo menciona. Vean, no pierdan de vista aquí Romanos 16 y vean Romanos 1. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vean cómo está empezando su epístola Pablo. Está aquí hablando del Evangelio. Ahora pasen otra vez a Romanos 16. Vean el 25. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio. Vean ustedes cómo Pablo empieza hablando del Evangelio y termina hablando de lo mismo. El Evangelio es poder de Dios. Entonces, ¿cómo somos confirmados? Con el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es central en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de los creyentes. Muchos piensan que el Evangelio lo necesitan los inconversos, que debiéramos predicar sermones evangelísticos a los inconversos.
pero no a los creyentes, pero ellos están equivocados. Porque todos necesitamos del Evangelio, tanto unos como otros. Y hay algunos que piensan que como ya estamos en el siglo XXI, ya no deberíamos predicar el Evangelio, que deberíamos hablar de otras cosas más actualizadas, más modernas. Pero vean, el Evangelio que era necesario hace 20 siglos, sigue siendo necesario ahora, para todos. El Evangelio fue poder de Dios en aquellos tiempos y sigue siéndolo. ¿Por qué es poderoso el Evangelio? Porque Cristo está detrás de él. No somos los que predicamos el Evangelio los poderosos. El poderoso es Cristo y el poderoso es su Evangelio. ¿Qué es lo que puede transformar la vida de las personas? Es el Evangelio. ¿Qué es lo que puede hacer que los que están atados por terribles cadenas de pecado sean libres? Es el Evangelio. En una ocasión, Pedro le dijo a Cristo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Al único que podemos acudir es a Cristo y a su Evangelio. Pero este Evangelio que menciona Pablo aquí en Romanos 15, 26, en 16, 26, vean cómo dice al fin, vean todo otra vez el 25, y el que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿De qué misterio habla aquí el apóstol Pablo? Vean, está hablando del Evangelio y luego dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto. O sea, quiere decir que para los creyentes del Antiguo Testamento, para los que vivieron antes de Cristo, el Evangelio era un misterio, era algo oculto. Acuérdense qué significa la palabra Evangelio. Quiere decir buenas noticias. Estas buenas noticias son el hecho de que Cristo vendría a morir en la cruz por los pecadores. Eso no lo entendían los del Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento entendían muchas cosas, pero este asunto del Evangelio no lo entendían. Saulo de Tarso escuchó hablar del Evangelio, pero mientras él era Saulo de Tarso, él no entendía el Evangelio. Fue necesario que Cristo se le apareciera, que él lo salvara, y ya después lo mandó a predicar el Evangelio. Dios le reveló al apóstol Pablo cosas maravillosas. ¿Se acuerdan que cuando Cristo se le apareció, hasta que empezó a predicar, cuántos años pasaron? Ayúdenme. Desde que Cristo se le apareció hasta que empezó a predicar el Evangelio, ¿cuántos años pasaron? 3, ¿no? 3. Fueron 3 años que estuvo en Arabia. En esos 3 años, el apóstol Pablo recibió muchas revelaciones. Revelaciones que pocos recibieron. Pero vean, ese Evangelio que Dios le reveló a Pablo, aquí lo tenemos todo. Aquí ya está todo. Es el Evangelio de la gracia de Dios. Ya no necesitamos otro Evangelio. No hay otro en realidad. El único Evangelio verdadero es el Evangelio de la salvación por gracia. Nadie merece la salvación. Todos merecemos el infierno. Todos somos pecadores. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Hay musulmanes, hay católicos, hay presbiterianos, hay pentecostales, que son muy buenas personas. Nadie se salva por ser una buena persona. Los que se salvan son por medio de Cristo, por medio del Evangelio verdadero, por el medio del Evangelio de la gracia de Dios. No hay otro Evangelio. Dios reveló en su Evangelio todo lo que tenía que ser revelado. Ya no hay revelaciones nuevas. Esos que dicen que Dios me reveló están mintiendo. Ya no revela Dios más cosas. Todo lo que quiso revelar está aquí escrito. Si ustedes se ponen a leer la Biblia y no la entienden, pídanle a Dios que los ilumine para entender. Pero no basta. Pídanle a Dios que les capacite para obedecer lo que entienden. Porque si ustedes leen
y entienden, pero no obedecen, entonces ¿de qué serviría todo? Y es por eso que el apóstol Pablo nos invita a recibir el Evangelio, a creer el Evangelio, a creer todo lo que Dios ha dicho. Podríamos decir que el Evangelio es todo lo que dice el Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos las Escrituras, es Dios mismo el que nos está hablando por medio de ellas. Este libro, hermanos, no fue inventado por los hombres. Este libro es palabra de Dios desde la primera letra hasta el último, hasta la última. Y los que rechazan el Evangelio verdadero, rechazan a Cristo, rechazan a Dios. No es que estén rechazando al predicador, no es que estén rechazando al editor de las Biblias, están rechazando a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios habló por medio de los profetas. Ven cómo dice el 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. Bien, en el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de profetas. En el Nuevo Testamento Dios nos habla por medio de apóstoles, por medio de su palabra. Y Dios nos habla también por medio de sus siervos que predican el Evangelio. ¿Cómo entramos en el reino? Creyendo en el Evangelio. ¿Y cómo somos confirmados? Creyendo en el mismo Evangelio. La confirmación que necesitamos para obedecer todo lo que entendemos, aquí está. En los inicios de la vida cristiana éramos muy inconstantes, éramos muy inestables. Teníamos dudas, teníamos temores, teníamos incongruencias. Pero Dios nos confirma y nos lleva a la madurez. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio, por medio de su palabra. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Nos apunta a Cristo, nos señala a Cristo. Cristo es el centro del Evangelio, el corazón del Evangelio. Entonces, las buenas noticias del Evangelio son Cristo mismo. Cristo es las buenas noticias. Las buenas noticias son de que Dios vino al mundo en la persona de Cristo. Y es por eso que cuando predicaba, decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Pero por qué dijo Cristo eso? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo no era el Padre. ¿Por qué dijo eso entonces? Bien, dijo en otra parte, las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que está en mí. O sea, ustedes ven que yo soy un hombre. Los que veían a Cristo lo veían como un hombre como todos, pero él no era un hombre como todos. Cristo era Dios. Entonces, las obras que Cristo hacía, no los hacía a título personal, no los hacía en su nombre, las hacía en el nombre del Padre. Entonces dice, las obras que yo hago las hace Él. Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas obras que yo hago no son humanas. Estas obras que yo hago son divinas. Cristo no era el Padre, pero dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros creemos que Cristo no es un camino más para ir al cielo, no, es el único camino. Él es el camino y la verdad y la vida. Las Escrituras giran en torno a Cristo. Nosotros también. O sea, las Escrituras giran alrededor de Cristo y los seres humanos también. Cristo debe estar en el centro, no nosotros. ¿Para qué fuimos llamados los que hemos sido convertidos? Para hacer su voluntad. Dios no va a hacer la nuestra, nosotros debemos hacer la de Él. ¿Entienden ustedes quién es Cristo realmente? Cristo es el centro del Evangelio. Él nos llamó a predicar su Evangelio, o a predicar a Cristo, que en un sentido viene siendo lo mismo. ¿Cuál es la más grande necesidad del ser humano? Es Cristo. Lo que los seres humanos necesitan es a Cristo. No es dinero, no es felicidad, no es una pareja, no es un mejor trabajo ni un mejor sueldo. Lo que los seres humanos necesitan es a Cristo. Y si tienen a Cristo, olvídense, lo tienen todo. En cambio, si tú no tienes a Cristo, tengas lo que tengas, no tienes nada. Si Cristo es tuyo, si crees en Él, es tuyo, te pertenece. Y si Cristo te pertenece, todo te pertenece, porque todo le pertenece a Él.
Cristo vino a este mundo a reflejar la gloria de Dios. En el versículo 27 dice, al único y sabio Dios sea gloria. Pero vean cómo dice, mediante Jesucristo. O sea, Dios no recibe gloria sino mediante Jesucristo. Dios no recibe gloria mediante Mahoma. ¿Sí? No recibe gloria mediante la Virgen de Guadalupe. Dios recibe gloria mediante Cristo, mediante la predicación del Evangelio, mediante la predicación de Cristo. Ahora, yo les dije que Cristo reflejó la gloria de Dios. ¿Cuándo la reflejó? Cuando andaba en este mundo. Vean, Dios es todopoderoso. Cristo era todopoderoso. Cristo calmó la tempestad, resucitó a los muertos. Dios todo lo sabe, es omnisciente. Cristo conocía los pensamientos de los apóstoles, de los fariseos. Eso solamente lo puede hacer Dios. Cristo era omnisciente, Él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estaba aquí, pero Él dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Cristo es omnipresente. Cristo estaba en todas partes porque Él es Dios. Su cuerpo estaba en un solo lugar, su cuerpo físico, pero su espíritu estaba en todas partes. Dios es misericordioso, Cristo lo era. Entonces Cristo reflejó la gloria de Dios. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, cuando predicamos a Cristo, entonces estamos hablando de la gloria de Dios, manifestando la gloria de Dios. Y es por eso que quien rechaza el Evangelio rechaza a Dios. Es por eso que quien rechaza a Cristo rechaza a Dios. Óiganlo los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová piensan que Cristo era inferior al Padre, o es. Ellos creen exaltar a Jehová, pero menosprecian a Cristo. Pero Cristo mismo dijo, el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces los testigos que no tienen al Hijo tampoco tienen al Padre. Dicen que son testigos de Jehová, pero mienten. Los que rechazan el Evangelio, rechazan al Padre y también al Hijo. Cristo hizo todo lo que tenía que ser hecho para nuestra salvación. ¿Qué fue lo que Él hizo? Obedeció la ley de manera perfecta, lo que nadie puede hacer. Y no solamente obedeció de manera perfecta, sino que murió en nuestro lugar. Obediencia activa, obediencia pasiva. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Vean, cuando estaba en la cruz dijo, todo está consumado. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo ya no necesita de ayuda de nadie, ni antes tampoco. O sea, para que seamos salvos ya todo está hecho. No tenemos que hacer nada. La salvación es gratis. No tienes que hacer algo para merecer la salvación, para comprarla. Ya todo está hecho. Pero dicen algunos que Cristo puso su parte para que fuéramos salvos. Dicen, Cristo puso su parte y ahora tú tienes que poner la tuya. Y que si no la ponemos, entonces no vamos a poder ser salvos. Vean, eso es mentira. Cristo hizo todo lo que ya tenía que ser hecho. Ahora, si tuviéramos que hacer algo, entonces ya no serían buenas noticias. Serían las peores noticias que pudiéramos escuchar. Porque la obra de Cristo fue perfecta y la nuestra. Todo lo que necesitamos para ser salvos, para crecer, para madurar, para llevar fruto, todo lo tenemos en Cristo y en el Evangelio. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. Vuelvan a Romanos 16. (16, 25) Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Este misterio que Dios le reveló a Pablo y que ya lo tenemos nosotros desvelado, dice, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y se hubiera mantenido oculto si Cristo no hubiera venido al mundo. Entonces Cristo vino y nos aclaró lo que los hombres del Antiguo Testamento no entendían. Vean, antes de que Dios creara al mundo,
ya Dios nos tenía en su mente. Su mente es infinita. En su mente, Dios ya sabía lo que haría, cuándo lo haría y cómo lo haría. Él es el Dios eterno. Él no tiene principio. Nosotros lo tuvimos, pero Dios no tuvo principio. Entonces, como Dios es eterno, su evangelio es eterno. Sus propósitos son eternos. Esto no lo alcanzamos a entender porque nosotros no somos eternos. Ese propósito que Dios tenía desde la eternidad lo menciona Pablo en Efesios 3:11. Habla del propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Este propósito que Dios tenía desde la eternidad era de salvar a los pecadores por medio de Cristo, de lo que vendría a ser Él al morir en la cruz. Bien, este misterio se fue desarrollando poco a poco. Acuérdense ustedes, Adán pecó. La raza humana heredó el pecado de Adán. Todos pecamos. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Entonces, somos consecuencia del pecado de Adán. Pero Dios le prometió a Adán un Salvador que vendría al mundo, un Mesías. Y ese propósito se fue desarrollando poco a poco. Ahí se ve un poco en el Génesis, otro poco en el Éxodo, otro poco en el Levítico, otro poco en el libro de los Números, Deuteronomio. Cada libro de la Biblia habla de cómo se va desarrollando ese propósito. Vean, los profetas antiguos entendían un poco. Otro profeta entendía otro poco y otro poco. Nunca hubo un profeta que lo entendiera todo. O sea, el plan de Dios de salvar a los pecadores se fue desarrollando poco a poco. Pero esos profetas no entendían este misterio del Evangelio. No entendían. Los profetas escribían cosas, algunas cosas las medio entendían, otras cosas no las entendían. Pero vean, ahora lo que aquellos profetas no entendían, lo podemos entender nosotros. Hay unas religiones que se llaman esotéricas, que tienen cosas ocultas, cosas misteriosas. Y solamente algunos iniciados son los que entienden esas cosas. Pero el misterio del Evangelio ha sido revelado a todos. Dios quiere que todo el mundo sepa que Cristo vino a morir por los pecadores. Dios quiere que todo el mundo conozca las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios quiere que los pecadores se salven. Dios no quiere que los hombres terminen en el infierno. En el Antiguo Testamento, solamente los israelitas tenían la palabra de Dios. Dios les confió a ellos la palabra. Solamente ellos tenían las traducciones. Pero ahora el Evangelio ha sido manifestado a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a gente de todo el mundo. Antes, los únicos que entraban eran los judíos y unos cuantos que se colaron ahí. Entonces, la unión de los israelitas con los gentiles en el plan de salvación en un solo cuerpo era un misterio para aquellos hombres del Antiguo Testamento. El verdadero Israel de Dios es el Israel espiritual. Y este Israel los conforman todos los que creen en el Evangelio de Cristo. Sean de donde sean del país que sean. Algunos han preguntado si el Evangelio tiene alguna influencia de los griegos o de los judíos, del judaísmo. Pero vean, el Evangelio nada tiene que ver con otras culturas. Nada tiene que ver con el judaísmo. El Evangelio es algo que surgió de la mente infinita de Dios. El Evangelio es una obra maestra de Dios. A nadie se le hubiera ocurrido algo como eso. El Evangelio es el producto de la mente infinita del Dios eterno. En el Antiguo Testamento había algunos indicios de lo que el Mesías haría cuando viniera a este mundo. Pero vean, los hombres del Antiguo Testamento, ¿cómo entenderían que el Hijo de Dios vendría al mundo y se encarnaría?
Sí, Isaías habla de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, pero ¿cómo entendían eso los judíos? El Hijo de Dios nacería en el vientre de una mujer virgen. Los judíos del Antiguo Testamento no entendían, no cabía en su mente que Dios pudiera tener un hijo. Dicen los musulmanes, sí, en el libro del Corán, que es absurdo que Dios pueda tener un hijo. Y lo mismo creen los judíos, ¿cómo que Dios tiene un hijo? Pero vean, cuando Cristo les dijo a los fariseos que Él era el Hijo de Dios, lo acusaron de blasfemo. ¿Cómo que Dios tiene un hijo? Un padre se convirtió en padre al tener un hijo. ¿Con quién tuvo un hijo? Ah, pues con su esposa. Pero el padre, ¿con quién tuvo un hijo? ¿Había alguna diosa con la que haya tenido relaciones para tener un hijo? ¿Cómo que Dios tiene un hijo? Era inaudito para los judíos y para cualquier inconverso que Dios haya tenido un hijo y que haya venido al mundo. ¿Cómo es que Cristo hizo este mundo? Vean, este mundo lo hizo el Padre, pero también lo hizo el Hijo y también lo hizo el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que Cristo hizo este mundo y luego vino al mundo y se metió en el vientre de una mujer? ¿Quién hizo a María? Pues Jesús. Dicen que María era la madre de Jesús. Vean, María era la madre de Jesús, pero no era la madre de Dios, no era la madre de Cristo. La Virgen María era la madre de Jesús, no la madre de Cristo. Cristo es Dios, Jesús es hombre. Entonces no pueden entender esto estas personas. Ahora, nosotros tampoco las podemos entender muy bien, pero pues es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que el Hijo de Dios vino al mundo? Y es por eso que dice Pablo que el Evangelio es un tropezadero para los judíos y para los gentiles locura. Dice, no me vengan a hablar de eso. ¿Cómo es que Dios vino al mundo y que lo mataron? Pues si era Dios, ¿cómo lo mataron? Una persona puede entender que Cristo es Dios, escuchen, hasta que nace de nuevo. Una persona que no nace de nuevo no entiende que Cristo es Dios. Judas Iscariote nunca lo entendió. Si Judas Iscariote hubiera entendido quién era Cristo, no lo hubiera traicionado. No entendió eso. Hay una parte donde Pablo dice, o no, Juan es el que dice, que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, un católico puede decir que Jesús es el Señor. Puede decirlo con su lengua. Pero reconocerlo como Señor o obedecerlo, eso no. O sea, una persona no obedece a Cristo hasta que nace de nuevo. Muchas personas leen la Biblia, pero mientras no nazcan de nuevo no pueden obedecer a Dios. Nadie puede entender cómo se debe que Cristo es Dios, como se debe, si Dios no obra en su mente y en su corazón. El Evangelio es producto de la mente infinita de Dios. A nadie se le hubiera ocurrido inventar algo parecido. Nada que ver con la mente humana. Yo les dije hace rato que el Evangelio es producto de los profundos pensamientos de Dios, y no olviden que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Hay personas que empiezan a leer la Biblia en el Antiguo Testamento, pero quieren que les diga algo. Para que una persona entienda lo que dice el Antiguo Testamento, primero tiene que entender lo que dice el Nuevo. Entonces la Biblia no debiera leerse como todos los demás libros. Primero lean el Nuevo Testamento. Y entonces, si Dios los ilumina para que entiendan lo que Cristo hizo, estarán capacitados para entender lo que dice el Antiguo Testamento. Hay muchos que empiezan a leer el Antiguo Testamento y leen, pues que Dios le dijo a Josué que mata a todos los cananeos y a los gergeseos y a los jebuseos. Puras matanzas, crímenes. Y dicen, no, pues yo para qué leo la Biblia, puras matanzas, puros crímenes. No, pues mejor, para matanzas y crímenes, pues mejor voy a ver de los tiroteos en Estados Unidos, de las matanzas de los narcos en México y de los de Ucrania. ¿Para qué leo la Biblia? Miren, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca del Mesías. Cada profeta iba hablando algo, añadiendo algo a lo que
a lo que dijeron otros profetas. Vean 1 de Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los creyentes, inquirieron, esta palabra inquirieron quiere decir que investigaron, y diligentemente indagaron, preguntaron acerca de esta salvación. Vean lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Vean, los profetas hablaban inspirados por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo. Y vean, el cual anunciaba, o sea, está hablando del Espíritu, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quién habló de los sufrimientos de Cristo? El que más habló fue Isaías. Todo el capítulo 53 se profundiza en eso. Entonces, aquellos profetas anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero vean, ellos escribían, pero no entendían bien eso que escribían. Pero Dios se los reveló para que lo escribieran. Nosotros podemos entender más que Isaías, aunque ustedes no lo crean. Hay una frase que menciona Isaías que habla del siervo de Dios. Ese siervo, el siervo que vendría a sufrir, está hablando de Cristo. Cristo tomó forma de siervo, ¿se acuerdan? Dice Pablo en Filipenses. Tomó forma de siervo cuando vino al mundo. Pero vean, tomó forma de siervo porque él no era siervo. Cuando Cristo estaba en el cielo, antes de venir al mundo, él no era siervo. Cuando Cristo vino al mundo, vino a obedecer al Padre, pero en el cielo él no obedecía a nadie. Tomó forma de siervo para obedecer, pero allá en el cielo no estaba el Padre diciéndole al Hijo, oye, mira, yo quiero que me trapees aquí mi cuarto. Ahora, cuando Isaías hablaba del siervo, ¿creen ustedes que Isaías entendía bien eso? Todos los profetas hablaban de Cristo. Cristo está en todos los libros proféticos. Pero pocos podían entender eso. Vean, cada libro del Antiguo Testamento tiene un mensaje definido, un propósito definido. Cuando ustedes empiecen a leer un libro, investiguen a quién se escribió, con qué propósito, cuál era la intención de Dios. Si simplemente ustedes entienden eso, ya entendieron mucho. ¿Por qué escribió Dios el libro de Nehemías? ¿Por qué Dios mandó que se escribiera el libro de Jeremías? Cada libro tenía un propósito entendible, algo que podemos entender. Pero vean, una persona que no obedece las Escrituras, escuchen esto que les voy a decir. Una persona que no quiere obedecer lo que está escrito, aunque lea, no entiende. Hay personas que se ponen a leer la Biblia y las letras bailan ante sus ojos. Ahí están en sus ojos, pero no penetran. Hay personas que escuchan la predicación y la predicación, las palabras entran por este oído y salen por este otro. No penetran. La Biblia es un libro oculto para los desobedientes. Los que no obedecen lo que está escrito, creen que entienden, pero no entienden. Los rabinos del Antiguo Testamento eran todos hombres venerables, ancianos, de barbas blancas. Se paraban detrás del púlpito, detrás de ahí en su sinagoga, y empezaban a explicar las Escrituras. No las entendía. Cristo empezó a predicar a los 30 años. Él entendía más que los rabinos que tenían 60, 80, 90 años. Era un joven. Cualquier creyente joven, escuchen lo que les voy a decir, cualquier creyente joven entiende más que un hombre que tiene 50 años leyendo que no obedece.
Cuando ustedes lean la Biblia, pregúntense, ¿qué me dice este libro acerca de Dios? ¿Qué me dice este libro acerca de Cristo? ¿Qué me dice este libro acerca de mi pecado? Si ustedes leen con esa intención, Dios les iluminará para que entiendan quién es Dios, quién es Cristo y quiénes son ustedes. Pero háganlo. El Espíritu Santo quiere que veamos nuestro pecado. Vean, a Dios le gusta eso, que veamos nuestro pecado. ¿Pero por qué? ¿Acaso es un Dios al que le gusta hacernos sufrir? ¿Es un Dios que nos odia? ¿Saben ustedes por qué Dios quiere mostrarnos nuestro pecado? Porque quiere conducirnos a Cristo. Primero nos muestra nuestro problema y luego nos muestra la solución. Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Quiten ustedes a Cristo de la Biblia y ¿qué queda? No queda nada, puras letras muertas. En esta revelación del Evangelio, Dios tuvo que tomar la iniciativa. Pero ven, aquí vemos otra cosa. En el Evangelio Dios nos habla con autoridad. Vuelvan a Romanos, capítulo 16. Pero que ha sido manifestado, el misterio, ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Para qué se ha manifestado el Evangelio? Para que los hombres obedezcan a la fe. Pero vean cómo dice, según el mandamiento. A muchos les choca que Dios dé órdenes. Vean, Dios no nos da sugerencias, Dios nos da órdenes. Dios, la palabra de Dios nos habla con autoridad. ¿Por qué? Porque está respaldada por la autoridad de Dios. Muchos tienen su opinión acerca de Dios y no quieren escuchar opiniones de otros. No, ese predicador está mal. Si Dios es bueno, ¿cómo es que hay un infierno? ¿Cómo es que va a haber un juicio que va a castigar a los que no se arrepienten? Yo no puedo creer en un Dios que castiga, dicen. Les importa su opinión, pero no las ajenas, ni la de Dios tampoco. ¿Saben ustedes por qué los ateos no creen que Dios existe? ¿Saben por qué? Los ateos no creen que Dios existe, no porque sean inteligentes. No, los ateos son tontos. Los ateos creen que nosotros los cristianos somos tontos, pero los tontos son ellos. Los ateos no creen que Dios existe porque no le quieren obedecer. Eso es todo, no hay otra explicación. ¿Para qué quiso Dios que el Evangelio fuera predicado? Vean al final del 26. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pero ¿qué quiere decir eso de que obedezcan a la fe? Bien, aquí la palabra fe significa la verdad como un cuerpo, como un todo. O sea, se puede traducir para que obedezcan a la verdad. Y esto se comprueba si comparamos esta misma palabra como se encuentra en Judas. Vean, la epístola de Judas, vean el versículo 3. Judas, versículo 3. ¿Lo tienen? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vean, debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiere decir que debemos contender por la verdad. En contra de tantos mentirosos, hermanos, estamos rodeados de religiones falsas, rodeados de mentirosos que no creen en la verdad. Entonces debemos contender por la verdad. Y acá dice, para que todas las gentes obedezcan a la fe, quiere decir que obedezcan a la verdad.
Dios quiere que conozcan la verdad del Evangelio los hombres. ¿Para qué? Para que obedezcan. Yo les dije el miércoles, acuérdense, en la predicación del miércoles, que el propósito de Dios no es el de hacernos felices. Si ese hubiera sido su propósito, hubiera fracasado. ¿Qué cosa es la felicidad y de qué depende la felicidad? El propósito de Dios no es el de hacernos felices, sino santos, obedientes. Dios no se preocupa mucho si somos felices o no. Él quiere que nos apartemos del pecado. Ahora, ¿qué? En el grado en que ustedes se aparten del pecado, en ese grado serán felices. El que más peca es el más infeliz. Comparen este mandamiento del Dios eterno que está aquí en el versículo 24, 26, con lo que dice un texto que está en Hechos 17. Aquí está Pablo predicando en el Areópago en Atenas, y vean lo que dice en el 30, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué tremendo versículo. ¿Qué cosas les dijo Pablo a aquellos hombres que creían ser sabios? Dice, manda Dios a todos los hombres, también a ustedes, dice, en todo lugar que se arrepientan. ¿Y qué pasará si no se arrepienten? Ven el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, o sea, a Cristo. En otras palabras, Dios ordena a todos que se arrepientan, y si no se arrepienten, Dios los va a juzgar. Entonces, si tú escuchas el Evangelio de Cristo, el Evangelio verdadero, el Evangelio de la gracia de Dios, y no quieres obedecer, serás juzgado. Cristo dijo en una ocasión, el que no está conmigo, está contra mí. Si tú no estás a favor de Cristo, estás en contra de Él. Aquí nadie es neutral. Muchos dicen leer la Biblia, muchos dicen ser cristianos, pero el asunto no es que lo digan, el asunto es que obedezcan, porque si tú lees y no obedeces, ese es muy mal negocio. ¿Saben ustedes cómo ve Dios a los que no obedecen lo que leen? Como enemigos. ¿Qué dijo Él? El que no está conmigo está contra mí, es mi enemigo. Ven, y aquí está hablando de las personas de la religión que sean. Dios no se fija qué religión tienes. Dios se fija que obedezcas. Si tú crees que tu religión es buena, pero no obedeces, te estás poniendo la soga en el cuello. Antes de ser convertidos, todos los que estamos aquí éramos enemigos de Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos 5:10. Éramos enemigos de Dios. No nos considerábamos enemigos. No creíamos ser enemigos si alguien nos lo hubiera dicho. Pero ven una cosa, hoy el hombre más honrado, más decente y más trabajador, si no obedece al Evangelio de Cristo, es un enemigo de Cristo. Aunque los demás te tengan como una buena persona, si tú no obedeces al Evangelio de Cristo, eres un enemigo de Cristo. Adán no quiso hacer la voluntad de Dios, prefirió hacer la suya propia. Y así somos los descendientes de Adán por naturaleza. En lugar de querer hacer la voluntad de Dios, en el fondo nos gustaría que Él hiciera la nuestra. No, Dios no va a hacer nuestra voluntad. Nosotros debemos hacer la suya. ¿Qué hizo Adán después de que pecó? Se fue a esconder. Y eso es exactamente lo que el hombre hace por naturaleza. ¿Saben ustedes por qué vino Cristo? Cristo vino a buscarnos. Porque si Cristo no hubiera venido, nadie hubiera buscado a Dios. Dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Por eso vino Cristo. Porque nadie busca a Dios. Los hombres buscan su vida, su progreso, su prosperidad, su trabajo, su casa, su carro, casarse, tener hijos. Eso es lo que les importa. Pero Dios no, a Dios lo dejan al último.
Cristo vino a morir en la cruz, porque si no lo hubiera hecho, todos hubiéramos terminado en el infierno. El Evangelio es un llamado a creer en Cristo, un llamado a creer en lo que está escrito, un llamado a la obediencia a la verdad. Hay personas que leen la Biblia por primera vez y les gusta y no dejan de leer la Biblia. Hay personas que leen la Biblia y como que se espantan de lo que leen y dicen, ay, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a ir al baile, ya no voy a ir con los amigos allá donde iba antes, ya no voy a cometer los mismos errores que antes. Esas personas les gusta lo que leen, se aprenden textos de memoria, ponen textos en las paredes de su casa, escuchan una predicación y luego otra el lunes y luego otra el martes. Oyen predicación tras predicación. ¿Es malo eso? No. Pero ¿de qué sirve que se aprendan textos y que escuchen predicaciones y no obedecen? Más les valdría no leer ni escuchar predicaciones. Porque cada vez que tú lees y escuchas predicaciones y no obedeces, escuchar la predicación nos salva. Cristo dijo en una ocasión, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Cristo? Vean, cuando leemos las Escrituras, estamos masticando, estamos digiriendo, nos apropiamos de lo que leemos. Vean, cuando ustedes comen, el alimento se convierte en nutrientes. Nuestro organismo necesita nutrientes. Si ustedes comen mal alimento, si comen puros alimentos chatarras, pues están mal nutridos, mal alimentados. Cuando comemos la sangre de Cristo, quiere decir que nos aprovecha lo que estamos comiendo, lo que estamos leyendo. Lo digerimos, lo masticamos y nos apropiamos y se convierten en nutrientes espirituales para nuestras almas. Entonces, los que leen y no obedecen, quiere decir que no digieren lo que leen, no les aprovecha, no les sirve de nada. Es como si comieran y vomitaran lo que comieron. ¿Saben ustedes para qué nos creó Dios? Para que le glorificáramos, para que le obedeciéramos, para su gloria, no para la nuestra. ¿Cómo le glorificamos? Obedeciéndole, haciendo su voluntad. Una de dos. O le obedecemos o le desobedecemos. Vean otra vez nuestro texto en 1 Corintios, en el capítulo 16. Romanos 16. Romanos 16, otra vez el 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Vean, ¿por qué quiere Dios que el Evangelio sea conocido por todas las gentes? Porque Dios quiere salvar a toda clase de gentes. Vean, en un principio, Cristo hizo muchos milagros. Después Él murió y se fue. Y los apóstoles hicieron muchos milagros. ¿Por qué los apóstoles hicieron milagros? Porque Dios los capacitó para hacerlos. Ahora ya nadie hace milagros. Los que dicen que hacen milagros hoy son unos mentirosos. El Evangelio se propagó rápidamente por los milagros. Ven, llevaban cientos, hasta miles de enfermos a Cristo para que los sanara. Dicen algunos comentaristas que Cristo salvó miles y miles de enfermos. La Biblia no nos habla de todos, nos habla de unos cuantos. Los apóstoles también hicieron muchos milagros. Pedro hizo milagros, Pablo hizo milagros, otros apóstoles. ¿Saben qué contribuyó a que el Evangelio creciera rápidamente? Los milagros. Otra cosa, los viajes de Pablo. Pablo anduvo por todas partes predicando el Evangelio. Y otra cosa, ¿saben qué contribuyó? La diáspora.
O sea, el hecho de la persecución, la dispersión de los creyentes por todas partes, porque eran perseguidos en Jerusalén. Tuvieron que huir, se fueron por todas partes de Europa. Entonces, donde quiera que iban los convertidos, pues llevaban el Evangelio. Eso es lo que Dios quería. Así llegó a toda Europa, llegó a Inglaterra, y luego de allá llegó a Estados Unidos y a México. Vivimos rodeados de gente que no conoce el Evangelio, que no obedece. ¿Cómo van a obedecer si no lo conocen? Vivimos rodeados de personas que van rumbo al infierno. Hermanos, ¿entienden ustedes por qué todos debemos predicar el Evangelio? El Evangelio no debemos predicarlo nada más los predicadores, todos los que estamos aquí. Debemos anunciar a Cristo, debemos buscar que sea conocido, que sepan quién es Él verdaderamente. Vean, estamos rodeados de personas que creen en un Cristo falso, en un Evangelio falso. La Gran Comisión dice que debemos predicar el Evangelio verdadero para que los hombres obedezcan a la fe. Ese es el mandamiento del Dios eterno. Dios no nos suplica, Dios no nos ruega, ándenle por favor, obedézcanme, háganme el favor de creer en Cristo. No, Dios te ordena que te arrepientas, te exige que dobles tus rodillas delante de Cristo. El Evangelio es para todos, es predicado a todos. El Evangelio no es nada más para los criminales, los narcos, los violadores, los extorsionadores. Para todos es el Evangelio. Seas quien seas, debes arrepentirte y creer en el Evangelio. El Evangelio es predicado a todos porque nadie está excluido. Vean, Cristo salvó a ladrones, a prostitutas, a cultos, a ignorantes, a judíos, a samaritanos, a romanos, a proscritos, a marginados. Cristo salvó a gente de todas clases. Tú puedes ser salvo seas quien seas. Hayas hecho lo que hayas hecho, tú puedes ser salvo. Hablemos del Evangelio a todos los que nos rodean. Y si los hombres se salvan, será para la gloria de Dios. Y si se pierden, también. Si tú no quieres ir al cielo, tendrás que ir al infierno. Dios recibirá la gloria en los que van al cielo y también en los que van al infierno. Lo que nos toca a nosotros es hablar de Cristo. Si se salvan, qué bueno. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Vean 16, 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Cómo es que Dios recibe la gloria? Cuando predicamos a Cristo. Cuando predicamos el Evangelio, Dios recibe la gloria. Cuando le decimos a la gente quién es Cristo, lo que hizo y lo que logró en la cruz. La gloria de Dios se manifestó en su Hijo, Jesucristo, y todavía se sigue manifestando. ¿Saben cuándo se manifiesta la gloria de Dios? Cuando un pecador se salva. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Pero por qué hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Los que están en el cielo nada ganan, entonces ya están en el cielo. ¿Pero por qué les da gusto? Vean, les da gusto no por ellos, les da gusto por nosotros. Cuando yo veo que una persona empieza a dejar su pecado y empieza a leer la Biblia y empieza a hacer preguntas, a mí me da mucho gusto. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios. Los testigos de Jehová, yo les dije, creen que creen en Dios, pero no creen en Cristo. Pues entonces, ¿en cuál Dios creen? Vean 1 de Juan 5. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Es un entendimiento espiritual. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Dicen unos, a ver, enséñame un texto que diga que Cristo es Dios. Aquí está. Más claro ni el agua. ¿Y qué creen? Yo tengo una Biblia de los testigos. Y vi este texto en la Biblia de los testigos. ¿Y saben qué? Dice lo mismo. Me sorprendió. Lo malo es que los testigos ya tienen 3 versiones. Y la segunda es diferente a la primera y la tercera es diferente a la segunda. ¿Sí? Pero este texto claramente dice que Cristo es el Dios verdadero. En una ocasión Cristo le dijo a sus seguidores, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si ustedes dicen que soy el Señor, pues obedézcanme. Cristo está esperando que le obedezcamos. ¿Crees en Cristo? Obedécele. Si tú vas a evangelizar, no es necesario que tengas muchos conocimientos. ¿Entiendes quién es Cristo? ¿Entiendes lo que hizo en la cruz? Pues habla de eso. No se necesitan muchos conocimientos para evangelizar. Debemos hablar de Cristo. Debemos hablar de Dios. Cristo manifestó la gloria de Dios cuando anduvo en este mundo. Lo dije hace rato. Aquí dice, en el texto que leímos en Romanos, acerca del Dios eterno. Dios es eterno. Cristo también es eterno. Dicen algunos que Cristo fue creado, pero si Cristo hubiera sido creado, entonces ya no sería eterno. Vean, el que fue creado fue Jesús, ¿sí? No Cristo. Jesús fue creado en el vientre de la Virgen, pero Cristo no fue creado. Cristo es el Hijo de Dios. Jesús era hijo de María, Cristo era hijo de Dios. 2 naturalezas en una. Nosotros no creemos que haya 2 dioses, nada más hay uno. Acuérdense que en el cielo, dice Juan en visión, que vio a uno sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es Cristo. En el cielo no hay 2 tronos, nada más hay uno. Y el que está sentado en el trono, el que dirige el universo, el que controla el universo y todo lo que acontece es Cristo. A Él le rendiremos cuentas. Él es el que nos juzgará. Fuimos creados por el Padre, fuimos creados por el Hijo y somos regenerados por el Espíritu Santo, pero no creemos en 3 dioses, nomás creemos en uno. Estamos en las manos de Dios, hermanos, estamos en las manos de Cristo, estamos en las manos del que se compadeció de los pobres, estamos en las manos del que se compadeció de las viudas, estamos en las manos del que se compadeció de los enfermos. Acuérdense que Cristo tocó a los leprosos. Nadie tocaba a los leprosos, todos huían de ellos. Me va a contagiar. Cristo se acercó a los leprosos y los tocaba. ¡Wow! Es increíble esto. Cristo tenía compasión de todos. Y estamos en las manos de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso. Cristo no es un Dios lejano. Cristo no es un Dios insensible. Él está cerca. Si tú te alejas de Cristo, si tú te alejas de Dios, Él se aleja de ti. Pero si tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Él quiere acercarse a nosotros. Es increíble. Es increíble que siendo Él un Dios tan grande, haya venido al mundo a buscarnos. Como si valiéramos mucho, como si fuéramos tan importantes. Ese Dios tan grande y tan maravilloso que está sentado en su trono, sigue recibiendo a los pecadores. Sigue teniendo compasión de los pecadores. Cristo es un Dios muy grande. Y si Él quiere salvar a uno, lo salva. Nadie lo puede impedir. El asunto es que ustedes quieren ser salvos. Y yo les pregunto, ¿de veras quieren ser salvos? No vaya a ser que crean alguno de ustedes que cree ser salvo y no lo sea. Porque los que creen que son salvos y no lo son, esos tienen un problema doble. ¿Cómo convenceremos a una persona que cree ser salva cuando no lo es? Hay más esperanza para una persona que no cree serlo
que para una persona que quiere serlo y no lo es. Cerciórense, dice, si son salvos realmente. Si somos salvos, a Dios ha de ser la gloria. Vean otra vez nuestro texto y terminamos. Vean cómo dice el 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Dios recibirá la gloria en nuestra salvación. Estaremos en el cielo, vean, y toda la gloria se la daremos a Él, al que derramó por nosotros su sangre. En el cielo nadie va a estar presumiendo de sus méritos. Ay, que yo evangelicé mucho, por eso estoy aquí. Yo daba muchas ofrendas y diezmos, por eso estoy aquí. En el cielo no hay arminianos, en el cielo nadie presume. En el cielo estaremos y diremos, a Él sea toda la gloria, Cristo, Él es el que debe de recibir la gloria. Un día estaremos en el cielo, hermanos, y vamos a mirar a Cristo, y nunca dejaremos de mirarlo, nunca dejaremos de agradecerle y de alabarle. Ahora vemos su gloria, vemos la gloria de Dios, pero como borrosamente, pero un día lo vamos a ver claramente, y estaremos con Él eternamente. Algo hemos probado de su gloria aquí. Aquí tenemos en este mundo una probadita de esa gloria de Dios. Pero un día estaremos en esa gloria y nunca dejaremos de estarlo. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo que Cristo vino a hacer. A Él le pertenece toda la gloria. Ayúdanos, oh Padre, a confiar solamente en Él. Y confírmanos para hacer lo que tenemos que hacer, como dice este versículo 25 que vimos. Confírmanos, Padre, para que tus propósitos se cumplan en esta tu iglesia, en los hombres y en las mujeres, que todos seamos obedientes a tu verdad, que no nos apartemos de ella, que la prediquemos, que la creamos, que la promovamos, que la difundamos y que muchos en esta ciudad lleguen a ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.